Hola amigos, ¿cómo les va? A medida que voy editando el video les voy a ir comentando lo que encuentro, cómo lo encuentro y les voy dando las reacciones que tuve en el momento. Cuando estamos detectando, todos, calculo que todos los detectoristas pasamos por lo mismo, queremos detectar y nada más. Además en el río hay mucho viento siempre, así que hablar siempre sale feo. Y otra de las cosas, pero también es muy importante, es que hay gente alrededor y estar hablando solo pareces un loco, pareces un loco y no se puede andar pareciendo un loco. Todavía estoy usando el antiguo Scoop que ya lleva más de 6 años conmigo y está detonado. Yo tengo la nueva que me envió CKG desde Norteamérica. En este video que hicimos con Folco podés ver cómo la preparamos para que resista el duro trabajo del río. Pero desde que la tengo no pude salir por las restricciones actuales. El detector que estoy usando es el Minelab Equinox 800 con bobina de 15. Todavía me cuesta un poco centrar con la bobina esta grandota y es bastante pesada dentro del agua, pero estoy agarrando la mano. Ahora lo estoy usando en modo parque 1. Es agua dulce, así que no tenemos por qué usarlo en modo playa. Esta parte está muy contaminada porque estamos cerca de la costa y otros modos no funcionan muy bien, al menos en esta playa. Botones. Ah, no, un arito. Un aro, mira, un arete. Todas esas cosas de bronce encontradas van a parar acá, mira. Hay monedas viejas que no tienen valor, no sé, todas chucherías de bronce, latón, todo viene a parar acá. Y cuando se llena este balde, que es un balde de 10 litros, más o menos son entre 12 y 15 kilos de bronce. El bronce ahora está a 480 pesos el kilo. Cuando se llena este balde, voy y lo vendo. O sea que sería más o menos como encontrar 1,5 gramos de oro. Qué loco, ¿no? Más chucherías para el tacho de bronce. Mira este sitio, siempre me llamó la atención. Parece una especie de torre, ni idea qué puede ser. Se nota que la marea se encargó de derrumbarla cuando fue comiendo la costa. Pero no creo que sea muy antigua porque los ladrillos son pequeños y está hecha con cemento. Debe ser de mitad del siglo pasado como mucho. Margarita dice. Margarita se llama la mujer de Barto que lo mandó al río exclusivamente diciéndole andá y encontrame un anillo. Bueno, lo encontré yo, Margarita. Bueno, a ver Margarita cuánto pesa. Bien, ¿eh? Ah, ya sé qué es esto. Es el pico de una manga de repostería que se utilizan para decorar las tortas, pero no es moderno. Como es de bronce, debe ser más o menos de la mitad del siglo pasado.
Vos te preguntarás qué hacía un cosito de eso, de las tortas, en el medio del río. Bueno, la gente de antes no tenía internet, así que ahí te doy una pista. Esta sí que es antigua, el material es peltre, que es una aleación de cobre, antimonio, estaño y plomo. Normalmente la vas a encontrar que son de color blanco, pero al estar enterrado tanto tiempo en el agua, forma una pátina de color verdosa. Se nota que tuvo un baño electrolítico de plata. Acá en esta punta de acá queda algún vestigio todavía. $10. El río es así, puedes encontrar un anillo de oro, una cruz antigua, pero lo más seguro es que encuentres moneditas como estas todo el tiempo. Ahí se lee claramente Smith & Wesson 38 Special. Me encanta encontrar este tipo de municiones así completas porque quiero armar una colección. Tengo algunas. Uno de los calibres más populares de todos los tiempos. En cuanto al fabricante, no tuve que trabajar mucho. Acá está Winchester Repeating Arms Company. Esta fábrica produjo armas y municiones desde 1855 y estas municiones se utilizan en revólveres como estos. A ver, Bártulo. No, el de oro, mostrame. ¿Todo eso no sirve? Ah, sí. Hay uno. ¡Opa! ¡Ay, mirá qué chiquitito! Mirá qué chiquitito. ¡Uy, qué bueno que está! Señal muy mala. Pero la cosa era buena. ¿Qué me contás del Bártulo, haciéndose el boludito? Mira, tuve que editar esto porque no conseguía un Barto positivo. Estaba más atrás, era una pulsera, mira. Lamentablemente no salió la grabación cuando la encontré, solamente el fragmento ese. Pensé que estaba grabando, pero no, al revés. Estaba no grabando y después comencé a grabar. Pero bueno, acá está, mira. Pero lo más sorprendente de todo es esto. 0,3 gramos. Ah, menos. Espera, voy a volver a hacer esto. Voy a poner esto acá. 3,4 gramos.
3,6, 0,2 gramos. Esa medallita la encontré en el modo campo. Estaba alejado de la costa, así que me animé a probar el modo campo. Y estaba nada profunda y me marcó un 7 perfecto. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo quedaron los puntajes, Otra vez Barto Culón sacó más que yo. ¿Qué te parece, Haciéndote el boludito como te dije antes.